Pascal es enunciado por un físico matemático francés llamado Blaise Pascal. Este se resume en toda la presión que se ejerce sobre un líquido en un recipiente encerrado, donde se transmite la misma intensidad para el líquido y tenga el objetivo de llegar a todas las paredes. La fórmula de este es presión es igual a fuerza sobre área. P de presión, F de fuerza y A de área. Aquí tengo mi prototipo, que es una prensa hidráulica. Es una máquina simple donde se utilizan dos secciones de diferente área y vamos a utilizar vamos a hacer lo que es la presión sobre uno de los dos émbolos sin necesidad de utilizar la fricción. Así. En una prensa hidráulica precisamente se utiliza el principio de Pascal. Muchas gracias. El autor de este principio fue un matemático, físico, inventor, ingeniero y astrónomo griego que vivió hace más de 2000 años. Su nombre fue Arquímedes de Siracusa. Bueno, yo soy Ángel Suscano Cruz y voy a hablar sobre el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje. Para tomar en cuenta ello van a existir dos tipos de fuerza, la fuerza de peso y la fuerza de empuje. Con este experimento vamos a lograr con el propósito de que se entienda qué es el principio de Arquímedes y identificar cuál es la fuerza de peso y la fuerza de empuje. Para ello vamos a realizar este experimento necesitando una pesa y un pedazo de madera y un recipiente con agua. Vamos a explicar la fuerza de peso. Si la fuerza de peso es mucho mayor que la fuerza de empuje, el objeto se hundirá, tal como es con una mancuerna. Ahorita vamos aquí y el objeto se hunde. Como podemos ver, el objeto queda hasta abajo. La fuerza de empuje, cuando es mucho mayor que la fuerza de peso, el objeto flotará tal y como es la tabla. Como podemos ver, la tabla flota debido a que la fuerza de peso es mucho menor que la fuerza de empuje. La fórmula para lograr la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. Aquí tenemos un ejemplo de nuestro trabajo que hicimos ahorita. Aquí podemos ver la mancuerna en donde su fuerza de peso es mucho mayor que la fuerza de empuje, por lo tanto se va a hundir. La fórmula es esta, que es fuerza de empuje igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. Y bueno, ese es el principio de Arquímedes, espero que lo haya entendido y gracias. Teorema de Bernoulli. Daniel Bernoulli, físico, matemático, estadístico y médico suizo, nacido el 8 de febrero de 1700, destacó principalmente en la estadística y probabilidad, haciendo importantes contribuciones en la hidrodinámica y elasticidad. En 1738 publicó su obra llamada Hidrodinámica, en la que expone lo que en la actualidad conocemos como el teorema de Bernoulli. Bernoulli descubrió que la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja si la magnitud de su velocidad es alta y viceversa. Si su magnitud es alta, la velocidad sería baja. Esto se puede considerar como una declaración del principio de la conservación de la energía para el flujo de los fluidos. Con base a sus estudios en el teorema, que ya fue mencionado, que es el mismo de Bernoulli, se dice que en un líquido ideal, cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene un líquido en un punto es igual a la suma de todas estas energías en otro punto cualquiera.
Para explicar el teorema de Bernoulli, podemos observar que dentro de la botella, por la parte de arriba hay más presión que en la parte de abajo, por lo que entran las moléculas de humo a la botella, y la mayor presión, que en este caso es la atmosférica, que está por encima de la botella, empuja las moléculas del humo hacia abajo de una forma vertical, lo que provoca que se haga una cascada como se ve aquí. La fórmula de Bernoulli es la siguiente y se expresa de la siguiente forma: presión 1 más 1/2 de la densidad del flujo por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura del fluido en ese punto es igual a la presión 2 con las mismas características ya mencionadas. Gracias. El Evangelista Torricelli nació el 15 de octubre de 1608 en Faenza, provincia de Ravenna, Italia. Fue un físico y matemático italiano que realizó grandes contribuciones en los campos de las matemáticas puras, el cálculo integral y el movimiento de proyectiles y fluidos. Gracias a lo anterior, Torricelli fue el primero en reconocer que el aire tiene peso y que la presión atmosférica es variable. A partir de esta idea creó un artefacto que fue conocido como tubo de Torricelli y que dio lugar a la invención del barómetro. Por otra parte, en el campo de las matemáticas desarrolló el teorema de Torricelli, que permite calcular el flujo de un líquido por un orificio abierto a determinada profundidad. La fórmula de dicho teorema es la velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 por la aceleración de la gravedad por la altura que hay desde su orificio hasta la superficie libre del líquido. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Unami Maravilla Cabrera y yo les voy a hablar sobre el teorema de Torricelli. Bueno, el teorema de Torricelli o principio de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido de un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad, y menciona que es idéntica a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde una altura igual a la superficie libre del líquido hasta el orificio. Bueno, ahora para poder entender de una mejor manera la práctica, les voy a enseñar un experimento. Tenemos una botella de agua llena con 3 orificios a ciertas alturas. Lo que voy a hacer es destapar los orificios para ver qué es lo que sucede. Bueno, como podemos observar, el flujo que transita por los agujeros es distinta debido a que a mayor profundidad mayor será la velocidad con la que sale el flujo y por lo tanto va a recorrer una mayor distancia. Como podemos ver, en el primer orificio el flujo se ha detenido debido a que la columna de agua que estaba por encima del orificio se ha derramado. Y ahora podemos observar cómo la distancia del agujero de abajo es mayor que la distancia de arriba. La distancia irá disminuyendo por las columnas de agua que van a ir bajando.